Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda y que tu amor me alumbre sin cesar. Camino de santidad, con el hermano Omar Duaret. Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad. Saludos. La mujer meretriz o ramera del capítulo 17 de Apocalipsis, ¿cómo lo interpreta la doctrina del dispensacionalismo? ¿Quién o qué es esa mujer para esa doctrina? Para ello, voy a emplear como referencia al libro Una interpretación del Apocalipsis del autor Domingo Fernández Suárez, de la editorial Casa Bautista de Publicaciones, en su 8ª edición de fecha de 1980, cuadro número 10, capítulos 17 y 18. Visión de la ramera y la bestia. Carácter y ruina de la Babilonia mística. Páginas 161 y 162. Cito: ¿qué simbolizan esta bestia llena de nombres de blasfemia y la mujer embriagada con la sangre de los mártires del Señor, que aparece sentada sobre la bestia? Vamos a explicar el significado de estas dos cosas, pero antes queremos dejar aclarado el aspecto siguiente. La bestia y la ramera representan dos poderes u organizaciones distintos el uno del otro. La bestia representa a un poder político y la ramera representa un poder u organización de carácter religioso. Fin de la cita. En el mismo capítulo, pero ahora en la página 165, dice, cito: lo que simboliza la ramera en este cuadro, en primer lugar, diremos que esta ramera no es literalmente una mujer. Es una institución de carácter religioso comercial que tiene su asiento en la Babilonia mística, con cuyo nombre se identifica. Fin de la cita. Ahora, preste atención a lo que dice en las páginas 166 y 167. Cito: en tercer lugar, se nos dice en el versículo 1 que la ramera está sentada sobre muchas aguas. Interpretando estas palabras, dice el ángel en el versículo 15 que las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Así que la Escritura declara que la ramera está sentada sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Esto constituye una evidencia de que la ramera representa una institución de carácter religioso, porque únicamente de una institución de tal carácter se puede decir lo que se dice de la ramera. En cuarto lugar, esta ramera representa una institución que tiene como color distintivo el púrpura, y la ramera
aparece vestida de púrpura. En quinto lugar, la ramera representa una institución que tiene por emblema un cáliz. Y aquí Dios nos presenta a la ramera con un cáliz en su mano. En sexto lugar, la ramera representa una institución que hace ostentación de sus riquezas, y la ramera aparece adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Véase el capítulo 18, verso 16. En séptimo lugar, diremos que esta ramera representa una institución que, en lugar de tener relaciones espirituales con el Rey del Cielo, las tiene con los reyes o gobernantes de la tierra. Pues en el capítulo 18, verso 3, dice que todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Este lenguaje nos demuestra que la ramera representa una institución de carácter religioso y no político. En octavo lugar, la ramera representa una institución que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Capítulo 17, verso 18. Esto nos demuestra, sin lugar a dudas, que la ramera representa una institución de carácter religioso que ha venido ejerciendo autoridad sobre los gobernantes de la tierra. ¿Cuál es esta institución? En noveno lugar, diremos que la ramera representa una institución que es culpable ante los ojos de Dios de haber derramado la sangre de los verdaderos discípulos de Jesucristo. Pues el Señor nos presenta a la mujer simbólica embriagada de la sangre de los mártires de Jesús. En décimo lugar, diremos que la mujer representa una institución de carácter religioso, pero una religión de tipo mercantil, que comercia hasta con las almas de los muertos, según lo declara el Señor en el capítulo 18, verso 13. Un poco más adelante dice desde la página 168, cito: hemos dicho que la gran ramera representa una institución de carácter religioso comercial. Ahora bien, ¿cuál es esa institución? ¿Será necesario que lo digamos? El Señor la pinta tan a lo claro en su palabra que nos resulta muy fácil su identificación. Primero, la mujer que has visto, dice el Señor, es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. ¿Qué ciudad tiene reino sobre los reyes de la tierra? La única ciudad que, en los últimos 1000 años, ha ejercido autoridad sobre los reyes de la tierra es la ciudad de Roma, no como fuerza política, sino religiosa. Los papas de Roma han proclamado reiteradamente que ellos son los representantes de Cristo en la tierra, y basados en tal pretensión, se han enseñoreado de los pueblos y de sus gobernantes. Y como ejemplo, mencionaremos la histórica lucha entre el Papa Gregorio VII y el emperador de Alemania, Enrique IV. Al negarse éste a admitir la autoridad del Papa sobre el imperio alemán, Gregorio excomulgó al emperador y dijo a sus súbditos que no le reconociesen como tal.
Los hechos nos demuestran que en aquel tiempo los pueblos obedecían tan ciegamente las órdenes que se dictaban en Roma que ningún rey o emperador se podía mantener en el poder si no se humillaba ante el Papa. El pueblo alemán, ante la excomunión que pesaba sobre su emperador, ejerció tal presión sobre éste que Enrique IV tuvo que escoger entre perder el trono o humillarse ante Gregorio VII, y optó por esto último. Dice la historia que el emperador se presentó ante la puerta del castillo donde el Papa residía en aquellos días en la ciudad de Canosa, pero el Papa se negó en un principio a recibir al emperador, y éste tuvo que pasar 3 días en pleno invierno del año 1076 a la puerta del castillo donde residía Gregorio, después de lo cual el Papa permitió que el emperador le sujetase el estribo de la montura del caballo mientras montaba. Y después de aquella afrentosa humillación, el Papa accedió a levantar la excomunión que había decretado contra el emperador. Por cerca de 1000 años, los reyes y gobernantes de la mayoría de los países de la Europa occidental fueron verdaderos vasallos del poderío papal. Y aún en la actualidad hay un buen número de gobiernos que legislan y actúan de acuerdo con las conveniencias de la Roma papal. Las páginas de la historia demuestran que la religión romana es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. ¿De qué otra institución romana se puede decir esto? Segundo, la ramera representa una institución de carácter religioso que, en la práctica, se convierte en un gran negocio de carácter mercantil. En el capítulo 18, versos 12 y 13, dice que el comercio que fomenta la institución que representa la ramera abarca los siguientes objetos: oro, plata, piedras preciosas, lino fino, grana, madera, cobre, hierro, mármol, canela, incienso, vino, aceite, flor de harina y almas de hombres. Ahora bien, ¿qué institución con sede en Roma fomenta este tipo de comercio? Encontraréis la respuesta si entráis en una casa comercial dedicada a la venta de objetos de carácter religioso que estén de acuerdo con las prácticas de la Iglesia romana. No constituye una calumnia el afirmar aquí que la citada institución comercia con las almas de los hombres desde que nacen hasta centenares de años después de muertos. ¿Hay acaso alguna otra institución de carácter religioso con sede en Roma que fomente un comercio tan extenso, variado y lucrativo como el que fomenta la Iglesia romana? La verdad es la verdad, y la verdad es que la Iglesia romana ha inventado un lugar llamado el purgatorio. Las enseñanzas de la religión romana meten en el purgatorio las almas de todos los muertos y después cobran por sacarlas de ese lugar imaginario. Tercero, la ramera representa una institución que ha derramado la sangre de los seguidores de Cristo. Y esa institución es la que tocó sus campanas a vuelo, llamando a sus fieles a la espantosa matanza de la tristemente célebre Noche de San Bartolomé. Dice la historia
que cuando la noticia de aquel horrible degüello llegó a Roma, la suprema jerarquía del Vaticano ordenó que repicasen todas las campanas de la ciudad de Roma y que se acuñase una medalla que conmemorase el degüello de los cristianos evangélicos franceses. La institución representada por la ramera es la misma que ha mantenido encendidas las hogueras de la Inquisición por espacio de 637 años. Y para que ustedes tengan una idea de cómo funcionaban aquellas hogueras, les diremos que, según la historia, solamente en la pequeña Holanda murieron quemados por la Inquisición 100.000 cristianos evangélicos. ¿Tales crímenes no han de clamar al cielo? Hablando de la Inquisición, dice el diccionario pequeño Larousse lo siguiente, abro comillas, al ordenar los obispos lombardos que se entregasen a la justicia a los herejes, el Concilio de Verona estableció las bases de la Inquisición que funcionó en Languedoc contra los albigenses y que se extendió poco a poco por toda la cristiandad. Esta deplorable institución que violentaba abiertamente la libertad de conciencia y era contraria al espíritu mismo del cristianismo, floreció particularmente en España y en Italia. La Inquisición la estableció y la mantuvo la Iglesia romana. Y que no se nos diga que las pobres víctimas de la Inquisición eran quemadas por las autoridades civiles, porque en este caso replicaríamos diciendo que las autoridades civiles, comenzando por el rey, no eran otra cosa que dóciles instrumentos de la jerarquía católica romana. La historia nos dice que sobre la Iglesia romana pesan espantosas matanzas de cristianos evangélicos, los que sufrieron la muerte por negarse a beber del vino de sus fornicaciones idolátricas. Esto que estamos diciendo es duro, pero es la verdad. Y nadie debe escandalizarse por esto que decimos, porque más duro es lo que dice el Señor, hablando de la Babilonia mística, en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis. La ramera se presenta a los ojos de Dios como embriagada de la sangre de los santos de Jesús, y la religión romana no puede quitarse de encima estos crímenes que Dios y la historia le atribuyen. Hay una cosa innegable, y es la siguiente: los cristianos evangélicos han tenido que sufrir persecuciones en todos los tiempos. En estos mismos días están siendo perseguidos en España, Colombia y otros países. ¿Quiénes son los eternos perseguidores de los evangélicos? Cuarto, la ramera representa una institución que tiene como color distintivo el de la púrpura. ¿No es este el color distintivo de los altos dignatarios de la Iglesia romana? Quinto, la ramera representa una institución que tiene por emblema un cáliz. El cáliz no solo constituye un emblema de la Iglesia romana, sino que es el mismo centro de sus actividades. El Señor dice que el cáliz de la ramera está lleno de abominaciones. Los fieles de la religión romana adoran el cáliz, o mejor dicho, adoran lo que contiene. Sexto, la ramera representa una institución que hace ostentación de sus riquezas. Hay en este sentido
alguna institución que se pueda comparar con la Iglesia romana? Séptimo, la ramera representa una institución que está sentada sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. De la única institución que se puede decir esto en la forma que lo dice el Señor es de la Iglesia romana. Esta Iglesia hace alarde de que es universal y siempre ha vivido cabalgando sobre los pueblos y gobiernos que han entrado en relaciones con ella. Todavía en la actualidad, esta Iglesia es subvencionada por algunos gobiernos con dinero del Estado. Octavo, de acuerdo con las enseñanzas de la palabra de Dios, la ramera representa una institución que fomenta y practica la idolatría. ¿No es verdad que todo el sistema del culto de la Iglesia romana es una vasta red de idolatría? Comenzando por el mismo corazón de sus actividades, la misa, en las que sus fieles adoran una pequeña forma compuesta de harina, y adoran esta forma como si la misma fuese nada menos que el cuerpo, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Noveno, que la gran ramera es Roma. Lo reconocen hasta los mismos escritores de la Iglesia romana. Por ejemplo, en la Biblia, traducida por el obispo Felipe Sio de San Miguel, aparece una nota al margen de Apocalipsis 17:1 que dice así, abro comillas, muchos intérpretes antiguos con San Jerónimo han entendido por esta mujer a Roma pagana e idólatra, perseguidora del verdadero Dios y de su Cristo. Y en la Biblia, traducida por Nácar y Colunga, publicada por la Editorial Católica de Madrid, aparece una nota correspondiente a Apocalipsis 17:5 que dice, abro comillas, el apóstol no puede declarar este nombre, el de la mujer, de otro modo que llamándole misterio. Pero lo que se sigue es bien claro. Se trata de Roma, la perseguidora de los fieles de Jesús. Cierro comillas. Efectivamente, se trata de Roma, pero no de la Roma imperial, porque aquella desapareció hace más de 1500 años. Se trata de Roma, la Roma actual, porque esta Babilonia mística de que nos habla el Apocalipsis ha de ser desolada por una federación de reyes que han de estar vivos cuando Cristo venga por segunda vez. La ruina de la Roma actual como institución religiosa ha sido prevista hasta por algunos de sus fieles. Por ejemplo, el escritor católico romano Hugo Guas publicó en 1941 un libro con licencias eclesiásticas que lleva por título El Sexto Sello. El autor de este libro menciona una profecía atribuida a un tal Malaquías, arzobispo de Irlanda, en la que afirma que Roma, la Roma actual, ha de ser destruida después que reinen en ella una serie de papas, de los cuales, según Hugo Guas, solo faltan 6. Dicho en otras palabras, el citado escritor argentino afirma que, de acuerdo con la profecía del arzobispo irlandés, Roma ha de ser destruida estando en la silla pontificia un papa llamado Pedro II, páginas 291 a 312. En conclusión, es un hecho cierto, reconocido y aceptado hasta por los mismos fieles de la religión romana, que la Gran Babilonia
mencionada en el cuadro que estamos explicando es Roma. Y la ramera que tiene por sede la mencionada ciudad es la religión romana, que por más de 1000 años ha venido ejerciendo autoridad sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17:18. Los pecados cometidos por esta ramera, dice el Señor, que han llegado hasta el cielo. 18:5. Porque con sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. 18:23. Y a causa de sus abominaciones. 17:5. La espada del juicio de Dios pende sobre Roma y la institución que se asienta en ella. 18, versos 6 al 8. Y por cuanto Dios ha determinado la ruina de Roma con todo lo que este nombre representa en el sentido religioso, el Señor llama a las almas sinceras que militan en la religión romana, diciéndoles: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Fin de la cita. Ahora, si esta mujer del capítulo 17 de Apocalipsis es una institución religiosa, la iglesia apóstata, se debería meditar, reflexionar que la mujer del capítulo 12 de Apocalipsis huye al desierto. Y luego, en este capítulo, se encuentra a una mujer en el desierto. Y no es aquella vestida de sol con la corona de 12 estrellas en su cabeza, sino una mujer que el capítulo describe como ramera. Ahora, tiene más probabilidades que sea la misma mujer porque ella en el capítulo 12 huye al desierto. Luego, en el capítulo 17, la que está en el desierto es una mujer ramera. ¿Por qué el apóstol Juan no encontró a la mujer vestida de sol y con la corona de 12 estrellas en su cabeza? ¿Por qué el apóstol Juan no la encontró en el desierto, que fue su lugar a donde ella huyó? Si la mujer ramera es una institución religiosa, la iglesia apóstata, y si es la misma del capítulo 12, pero prostituida, entonces, ¿por qué interpretar que en el capítulo 12 es Israel y en el 17 es la iglesia? Si es la iglesia en el capítulo 17, debe serlo en el capítulo 12. ¿No es más bien que el Señor estaba profetizando de la gran apostasía que ocurriría en la cristiandad y hasta nos daba detalles? El título del mensaje, La mujer ramera, del capítulo 17 de Apocalipsis, ¿es la iglesia apóstata o es Israel? ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb. Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda y que tu amor me alumbre sin cesar. Esto fue Camino de Santidad con el hermano Omar Duareb. Hasta una próxima entrega. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad.